¿Qué conductas configuran acoso laboral y qué sanción se debe pagar el responsable? Señores, la ley 1010 del 2006 en su artículo 7 les enseña acerca de las conductas que pueden constituir acoso laboral. Para que pueda ser acoso laboral debe ser una conducta persistente y demostrable, es decir, yo no puedo llamar conducta de acoso laboral una sola actuación, a menos que esa actuación configure la gravedad de tal manera que ya con uno bastaba, por ejemplo, el acoso sexual, ¿bien? Entonces, existiendo acoso laboral y que es una conducta que ha sido persistente, ahora el punto es demostrarla y es lo más difícil de cumplir con lo que podría ser acoso laboral, porque si es una situación que se da a la vista de todos los testigos que son los demás trabajadores, pues nadie se va a prestar para servir como testigo y dar, obviamente, testimonio de la situación. Si se presta, pues entonces hay que equiparar que esa situación sí realmente sea una conducta de acoso laboral. Luego, si es privada, la situación es mucho más difícil para tratar de demostrarla. Pero, sin embargo, a pesar de lo que pueda ser su obligación de demostración o lo difícil o fácil que pueda ser hacerlo, hoy les voy a hablar acerca de esas conductas que lo constituyen. Muchas de esas conductas todas las conocemos, las sabemos de sobra, inclusive sin necesidad de estar tipificadas como acoso laboral. Yo sé que es una conducta injusta, atrevida, negativa, dañina, que de alguna manera hay que darle una restricción y finalmente un resarcimiento a aquella persona que ha sufrido del acoso. Conductas. Me voy a permitir leerles estrictamente los términos porque son alrededor de unos 14 literales que señala el artículo 7º de la ley 1010 del 2006 para que estemos en sintonía frente a ella y no hablarles a rasgos generales de cada uno. Las expresiones injuriosas, ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. Señores, no se puede discriminar a nadie por su condición, mucho menos se le pueden lanzar palabras que puedan obviamente infringirle algún daño, algún tipo de dolor, ¿bien? Frente a esa situación que lo representa. Por ejemplo, aquellas personas que pertenecen a la comunidad LGBT, estas personas merecen respeto independiente de su inclinación sexual. Todos somos iguales ante la ley, todos hacemos parte de los derechos de la ley en sí, más de la ley laboral. Así que finalmente hacer tipo de comentarios soeces, injuriosos o ultrajantes porque la persona no sea de su agrado según su condición es un acoso laboral. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Fíjense la circunstancia de esta conducta. O sea que si mi jefe me habla de manera humillante en privado, ¿no se constituiría como acoso? Claro que sería un acoso, solo que hay que darle el manejo según la circunstancia de la conducta, cómo se demostró, cómo se desarrolló para obviamente demostrarla. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Aquellos empleadores que constantemente, porque la persona no rinde igual que otro y está con esa situación de que lo voy a despedir porque es un inepto, no me rinde, me genera un gasto. Ojo con esto, señores empleadores. No es la manera de generar pedagogía y estimular al trabajador para que cumpla su actividad. Hay que más bien cumplir con unos protocolos en donde vamos a hacer que esa persona sea activa, cumpla con su labor y pues obviamente esté al nivel de los otros compañeros o al nivel en el que se encontraba anteriormente cuando empezó a descender. Es decir, antes estaba en un nivel muy alto y de repente este trabajador descendió en su actividad y en su rendimiento y finalmente por esto es que ya lo quiero despedir. No se trata de eso. Si usted necesita despedir a un trabajador, cumple con un correcto proceso disciplinario laboral para despedirla si ha cometido una falta y si no lo desea, sino que lo quiere hacer de manera injusta, pues indemnícela y así se termina el conflicto, a menos que decida hacerlo así y finalmente se vaya a exponer a una demanda. Pero si esta situación genera un acoso laboral, no solamente se va a exponer a una demanda por las circunstancias que dieron origen a la terminación del contrato, sino también a una sanción por las obligaciones que tenía que cumplir con él.
Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Si hay una persona que dentro de la empresa constantemente ataca a uno, ataca al otro y ataca al otro, y entre varios le han manifestado el Comité de Convivencia Laboral que esta persona los acosa, le genera bullying, a actividades que pueden ser de pronto lesivas, dañinas a la condición psíquica de los trabajadores, pues claramente va a ser un acoso. Miren que al principio les dicen son conductas persistentes y demostrables. Luego entonces no importa que sea uno solo o que sean a 10, lo importante es que se dé el acoso y que ahí hay obviamente que actuar. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Esas reuniones de equipo o de junta que se hacen en las empresas para hacer proyección de negocios, para hacer presentación de nuevos modelos, de productos, y generan burla, generan descalificación, pues claramente es una cosa. Miren, hay obviamente la situación en la que el empleador va a tener que ser un poco restrictivo y enseñarles, a ver, yo lo que necesito es que ustedes activen su creatividad y pues puedan obviamente cumplir con una labor en la que todos estemos atendiendo al conocimiento y al aprendizaje y obviamente a la producción de bienes y servicios. Eso es pedagogía, pero de allá a decir que la persona no sirve, que finalmente es un inepto, que siempre actúa de la misma forma, que a dónde se va a llegar con su forma de trabajar, pues ya eso es otro tema que hay que darle manejo y que obviamente va a constituir acoso. Quiero extenderme un momento aquí y parar antes de seguir con las otras calificaciones de conducta para que sepan que acoso no es solamente el que hace el empleador hacia su empleado, sino aquella que también hace de empleado a empleado o el mismo subalterno a su jefe. Yo también puedo acosar a mi jefe de alguna manera con cualquiera de las conductas que aquí se están demostrando del artículo 7 de la ley 1010 del 2006. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Volvemos al punto. ¿Será que en privado mi empleador me puede andar burlando por cómo me he visto, porque me veo gorda, porque no me maquillo bien, porque mi cabello se ve horrible? No. Primero, pues, es un acto degradante y que no se le permite a nadie. Nadie tiene autoridad sobre nuestra apariencia física ni con nuestra condición de ser. Nuestra personalidad es algo que es obviamente único, es auténtico, nos hace propios y claramente hay que cumplir con unas reglas de comportamiento dentro de la empresa. Si yo soy un alto ejecutivo y voy a brindar actividades de negocios con extranjeros, con otras empresas, pues debo estar a la altura de ese cargo. No puede estar con el cabello así mal recogido, la cara muy lavada, la ropa sin planchar, con una mala apariencia, obviamente con signos de desaseo. Eso ya es una situación que claramente el empleador me la puede decir, preferiblemente en privado, porque estas cosas no se deberían estar manejando en público. Ahora imagínense cuando se generan acoso de forma pública. Esta persona definitivamente no se sabe vestir. Esta persona siempre viene con los zapatos sucios. Es decir, yo no puedo entrar hasta ese rango personal del trabajador. Lo que sí puedo es generar conductas en las que se pida, obviamente, estar a la altura del cargo. Y eso no es negativo, todo lo contrario, eso va a hablar bien de usted y le va a permitir que usted sea una persona que represente el nombre de la empresa. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Qué terrible sería que mi jefe, que mi compañero de trabajo todo el tiempo esté hablando de lo que yo hago fuera de la empresa, con quien lo haga o como lo haga. Esto no se debe permitir tampoco. Volvemos al punto, pero es que esas cosas se dan todo el tiempo, ¿por qué vamos a llamarle acoso? Imagínense, si a ese punto vamos, entonces todos vamos a estar denunciados o investigados disciplinariamente por acoso. Pues sí, va a tocar hacerlo, porque hasta que no se acaben ese tipo de actuaciones, no vamos a vivir en armonía, en tranquilidad, en el respeto y evitar el resentimiento hacia el otro. Imagínense usted si fuera el de la condición que ha sido acosado. ¿Le gustaría trabajar en esa empresa? ¿Se sentiría cómodo generando su actividad cuando ya sabe que el día siguiente, cada vez que se levante y vaya a la empresa, le van a criticar por su problema de acné o por su problema de calvicie o por su problema de obesidad o lo que sea
frente a las actitudes que usted desarrolla en su trabajo, no tiene ninguna justificación y es allí donde hay que llamar a la convivencia laboral dentro de la empresa. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada, sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. Esos trabajadores que entran como aprendices, bueno, los aprendices no son trabajadores, se los he enseñado mucho, pero ese personal que entra como aprendiz o esos trabajadores que claramente ejercen un rango menor frente al directivo y los tomamos de mensajeros, de buscar el café y el desayuno del jefe, de limpiar los platos cuando los dejaron sucios al terminar de almorzar, las actividades que hay que ir a pagar, las facturas que hay que ir a pagar al banco porque son cuentas personales del jefe. No, señores, eso no se hace, no se ordena, no se busca en detrimento del trabajador. Si usted le va a enseñar a hacer algo al trabajador extracurricular, que sea para enriquecerlo y enseñarle a crecer, no para disminuirlo, y menos cuando tiene que ocupar su tiempo de trabajo para hacer actividades que no tienen nada que ver con la empresa. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos y del turno laboral, la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. Sí que siempre se está buscando aminorar, dejar por debajo del rango a cualquier empleado de la empresa porque otro tenga mayor favoritismo. Esto frente a lo que serían exigencias de orden laboral para que esta persona cumpla con jornadas excesivas, con jornadas intempestivas. Es decir, yo trabajo de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6 y resulta que cualquier día mi empleador quiere que yo trabaje hasta las 10 de la noche, pero yo estudio en la noche. Entonces, imagínense ese conflicto. Yo tengo que cumplir porque es mi trabajo y de eso dependo, con eso pago mi universidad, mi alimentación, mi arriendo, la seguridad social, mi familia la mantengo. O sea, ojo con esto porque no podemos exigirle al trabajador más allá de lo que puede dar y menos cuando ya se ha pactado una obligación fija. Entonces esos empleadores que están llamando por teléfono, que están escribiendo fuera del horario laboral para preguntar si ya terminó el informe, si ya está listo para la reunión del lunes, no se puede, es acoso. No podemos estar invadiendo la intimidad o la esfera privada del trabajador, mucho menos obligarlo a hacer actividades que están fuera del rango. Claramente que hay situaciones de fuerza mayor en las que se obliga a que el trabajador por favor reanude su labor, ya que hay que evitar una emergencia mayor, por ejemplo en casos de casos fortuitos, un incendio que se pudo haber generado en la empresa, cosas así en las que definitivamente hay que estar atento y estar alerta y al frente del trabajo. Y eso es otro tema. Pero si yo cada fin de semana pongo a mi trabajadora que no salga a las 6 de la tarde el viernes, sino que salga a las 11 de la noche nada más por dañarle el fin de semana y que no salga con sus compañeros, no, eso es acoso y obviamente va a ser sancionable. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. Lo de siempre. Yo no puedo discriminar al uno o al otro, por ejemplo, en igualdad de condiciones cuando yo tengo 2 secretarias y pongo a una secretaria a laborar más que la otra, o cuando pongo a que una haga actividades degradantes frente a la otra. Es decir, es saber equiparar el cargo y es saber manejar la condición laboral. Yo no puedo de verdad volver a ese punto personal lo laboral. Bien, entonces, ojo que conductas de este tipo se vuelven demostrables ante el acoso laboral. La negativa de suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor. Esos jefes que no les gusta suministrar información contable, sistemática, financiera, jurídica, es decir, cualquier información de la empresa para que el otro haga la actividad laboral. Ojo con esto que eso genera acoso también. El envío anónimo la negativa claramente injustificada a otorgar permisos
licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. Ese jefe que no me da permiso para viajar y poder votar, ese jefe que no me permite ir a citas médicas periódicas sabiendo que tengo una enfermedad degenerativa o que tengo cualquier enfermedad y necesito estar en ciclos de valoración, ese jefe que no me permite ir a vacaciones durante 2 años, eso es acoso laboral. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Esa conducta, incluso con una sola razón, se puede constituir como acoso. Y eso, demostrándolo, ya saben, o sea, es decir, les cuesta mucho de verdad respetar al otro y no invadir ni afectar su vida. Es decir, pareciera que entre más daño hago, mejor me va a ir en la empresa. No, se trata de verdad de cumplir con esas normas básicas y con ese respeto hacia el otro. Excepcionalmente, un solo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral, lo que ya les expliqué, el acoso sexual, o como el ejemplo del último literal, que es el literal N, para que sepan que con una sola condición ya podemos llamarlo acoso. De lo contrario, hay que saber demostrar, hay que esperar que sea persistente y obviamente ponerlo en conocimiento de los comités de convivencia laboral cuando exista dentro de la empresa. Si no hay en la empresa un comité de convivencia laboral, nos dirigiremos ante el empleador en caso tal de que sea un compañero, pero si es mi mismo empleador el que está generando el acoso, pues claramente que nadie me va a prestar atención en la empresa. Voy a ir al Ministerio de Trabajo, allá voy a obviamente a manifestar la situación. Estamos hablando de personas que pertenecen a empresas privadas o que trabajan para personas naturales. Luego, aquellas que pertenecen al sector público deben dirigirse hacia la Procuraduría para que se inicie la investigación. Probablemente las sanciones van a ir desde la suspensión del contrato, es decir, se separa al trabajador del cargo mientras se demuestra la investigación hasta cuál va a ser su conclusión, si es cierto que existía o no el acoso, hasta lo que puede generar terminación del contrato. ¿Ya? Si por la situación que también generó el acoso dio lugar a que la persona terminara su contrato de trabajo, pues indemnizar a ese trabajador que fue acosado, estar atentos a que las conductas no sean repetibles, que más bien se corten desde el primer momento en que ocurrieron. El artículo 10 de la misma ley 1010 del 2006 les va a enseñar acerca de esas sanciones que implica, no solamente para el trabajador que acosa, sino también para el empleador que consiente la situación. Hay empleadores que se hacen los oídos sordos ante las circunstancias que se presentan como acoso y ellos son los primeros a responder cuando ocurra que una situación ha sido demostrable y persistente en contra de alguno de los trabajadores. Bien, las sanciones incluso pueden ser suspensiones o cierres temporales de la empresa o cierres definitivos. Entonces, si la conducta constituyó la muerte de un trabajador, miren la consecuencia tan grave que eso puede traer. Si la persona necesita, a raíz del acoso, atención médica, asistencia médica, ya sea por la EPS o por la ARL, van a tener que pagar el 50% del tratamiento ante la aseguradora por parte del empleador y del mismo trabajador, si es posible, el tratamiento que se va a dar en favor de ese trabajador que ha sufrido una enfermedad a raíz del acoso.